buenos founders en un mercado malo, gana el mercado. Es decir, te rompe. Puedes ser un mejor founder, pero si estás en un mercado malo, chao. Pero malos founders en un buen mercado, es como que ganan los founders, en el sentido que el mercado es suficientemente bueno que te perdona muchos errores. Entonces creo que tuvimos la ventaja de que pudimos haber perdido más share, igual íbamos a seguir siendo una empresa muy, muy grande, porque el mercado el TAM era tan masivo. Estás escuchando Ángeles de la TAM, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de la TAM. El día de hoy tenemos a otro gran invitado desde Colombia, Andrés Gutiérrez. Quiero hacer, antes de empezar, un shout out al equipo de Rockstart, a Cami y a Felipe, que por una invitación que nos hicieron para un evento en el pasado, ahí nos conocimos Andrés y yo, y pues aquí estamos grabando un episodio. Andrés es el founder de Tepaga, una billetera móvil hecha para las personas no bancarizadas en Latinoamérica, y en el pasado fundó Tapsi, una aplicación que llegó a ser la segunda aplicación de taxis más grande de la TAM, adquirida por Easy Taxi en el 2017. Andrés también es ángel inversionista y ha invertido en compañías como La U, Ozon, Mi Megáfono y Mundo CEO, también en Naranja Internet. Andrés, mil gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Mil gracias por la invitación. Muy bien y contento de estar acá en este espacio contigo para hablar un poquito de startups, de inversiones y de todo el espacio. Yo la verdad muy, muy feliz de tenerte aquí. Creo que hay poquitas personas en Latinoamérica que desde el 2012 ya también estaban emprendiendo y haciendo cosas, así que creo que vamos a poder capturar una visión muy completa de lo que ha pasado en la TAM desde tu punto de vista. Pero antes de arrancar, Andrés, cuéntanos. Siempre me gusta arrancar con la historia de las personas. ¿Quién eres? ¿Quién es Andrés Gutiérrez? Oye, qué buena pregunta. Y creo que cada vez más estoy como que cuando me introduzco haciendo esta no reflexión per se, pero sí como esta descripción de que soy padre de Juan Emilio Gutiérrez, un hermoso pelado de 5 años y medio, que dicen que se parece mucho a mí. En otro momento te compartiré una foto y tú me dirás si sí o si no. Esposo de una mujer demasiado admirable que se llama Adriana Sobrero, hijo de Miguel Gutiérrez y Ángela María, pero llevándolo más allá, colombiano que nació en Nueva York. Tuve la fortuna de empaparme y tener oportunidades de vivir por fuera, en donde viví un poquito de lo de tech startups y ya, y un apasionado del fútbol, tanto jugar como ver y de leer libros de historia económica. Órale, no sabía que naciste en Nueva York. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de Colombia antes de vivir en Colombia? Sí, 9. Entonces estuve hasta los 9. Me volví a Colombia, colegio acá, universidad acá. Después tuve la oportunidad de trabajar unos años en Filadelfia, y después me volví. Y ahí fue cuando empecé a arrancar el mundo de startups y me llevó a Tapsi. Qué interesante. Yo pensaría, o seguramente muchos piensan, que alguien con la oportunidad que tuviste de nacer en Estados Unidos, crecer 9 años en Estados Unidos, medio que la mayoría se hubiera quedado. ¿Qué hace que regresen a Colombia y eventualmente seas un emprendedor en Colombia y de pronto no en Estados Unidos? Sí, creo que a veces esto es como que la historia no es que está escrita y determinada, pero como que sí hay muchas anécdotas muy curiosas. Entonces imagínate que mi papá estaba trabajando para el Banco de Bogotá en Manhattan, pues en Nueva York, cuando nazco. Luego, pocotón de 38 años después, yo terminaría tratando de irrumpir la banca, pero desde Colombia. Entonces, pues nací allá, mi papá estaba trabajando por el Banco de Bogotá en Nueva York, nos devolvemos, pues ahí no tenía mucha decisión a los 9 decirle a mi papá que me quedo, pero entonces nos devolvemos y luego fue que después me volvería, pero fue como por decisiones de la vida de los papás de uno. Oye, me llama la atención que dentro de tu historia está fundar Tapsi y me llama la atención porque en el 2012, pues de entrada no había mucho de emprendimiento pasando en Latinoamérica,
pero curiosamente estaba pasando lo mismo en diferentes ciudades. Nosotros, te había platicado, invertimos en Jaxi en tiempos bastante similares en México. Tú estabas haciendo Tapsi y luego hubo una consolidación grande de ese mercado entre los 2016 y 17 que también a ti te tocó. ¿Qué es lo que nos podrías contar de por qué emprender en el 2012 y por qué Tapsi? Pucha, sí, a ver, creo que el por qué emprender en 2012 es muy diferente tal vez al por qué emprender ahora, ¿no? Creo que ahora muchas veces tú y yo creo que lo hablábamos y tú y yo hablábamos cuando estábamos en Venezuela, diciendo por qué el timing es ideal para emprender, ¿no? Ya hay second time founders, ya hay capital, ya hay muchos emprendedores que pueden ayudarte como mentores, hay muchas aceleradoras, ¿no? Creo que el por qué emprender en el 2012, 2011 en Colombia era realmente una razón algo descabellada. Creo que me acuerdo que mi papá cuando me volví de Estados Unidos me decía, Andrés, te quiero tratar como de ayudar a conseguir trabajo. Te tengo estas entrevistas con estas consultoras, ¿por qué no vas y aplicas? Me decía, pa, es que no me interesa. Quiero, de hecho, y creo que esto es algo que muy pocos saben, traté de montar un venture capital antes de ser emprendedor. Entonces justo llegué y le dije, pa, ¿sabes qué? Vamos a juntar las familias y vamos a montar un fondo como family office para invertir en este asset class que es startups. Me decían, puta, ¿pero qué sabes tú de startups? Y decía, pa, no, nada, pero pues vi todas estas ideas de startups en Estados Unidos, llego acá y no hay ninguna de estas ideas, pues tengo este listado de startups y quiero invertir. Me dijo, bueno, pues arranque 6 meses a ver qué encuentras. A los 6 meses, ninguna de las ideas que quería yo invertir, René, existía. Entonces yo iba muchas veces a las universidades como para preguntarle a los estudiantes, oye, ¿alguno de ustedes está pensando en emprender? Levanten la mano. Y sin mentir, René, 1 de cada 40 levantaba la mano y quería emprender, como que nadie quería emprender. Después de darme cuenta en 6 meses que todas las ideas que yo pensé que en Estados Unidos y en Europa estaban siendo disruptivas como startups que podrían existir en Colombia, después de ver que ninguna existe, es que hablo de hecho con un amigo, es decir, es como amigo de un amigo, y le dije, oiga, tengo estas ideas de startups que quiero invertir. Él me dice, oiga, yo acabo de terminar de trabajar en Telefónica, estoy pensando hacer startups, ¿cuál de esas ideas tenemos en común? Y arranquemos. Entonces teníamos una que era como TaskRabbit, o como lo que nosotros llamábamos la evolución de las páginas amarillas, que en vez de llegar a, no sé, cotizar un freelancer para hacerme una página web y llamar por teléfono a todas las personas que tienen como un clasificado ahí, que tú pudieras llegar a una página web y decir, necesito un programador, freelancer para página web, pago hasta $1,000 y quiero una cotización de aquí a 15 días. Y que voilà, la página te hiciera pues todo el trabajo, contactar a las personas que cumplen ese criterio y que les mandan como que la hoja de vida para que tú pudieras escoger. Después de arrancar esa idea, fue precisamente que esa idea nunca despegó con este mismo socio de Tapsi. Fue que nos dimos cuenta un día saliendo del centro de visitar un cliente para este primer emprendimiento que nunca tuvo éxito, fue que tuvimos la necesidad. Entonces, toda esta respuesta muy larga a tu pregunta inicial, que es que realmente no habían muchas razones o muchas razones de fondo o de data o de cordura que le dijera a uno 2011, 2012 es un buen momento para emprender. Después sí tuve reflexionando muchas cosas que nos ayudaron, pero de entrada era realmente como decía Reid Hoffman, lanzarse de un avión y sobre la marcha tratar de construir tu paracaídas, porque en el 2011, después hablamos un poquito de esto si quieres, un fondo de capital, solo un VC en todo el país, 0 aceleradoras, 0, solo habían espacios de coworking y deja de contar. Entonces realmente era bastante duro. Coincido completamente, o sea, pero pienso en lo retador que potencialmente era versus hoy, como mencionas, con capital, con aceleradoras, con un ecosistema que sigue creciendo, pero también creo que era un momento en el cual podías aprovechar de 0 competencia, ¿no? Sí, sin duda. Y creo que a ver, no me gusta como, tal vez como imaginarme el emprender hoy y el de allá y decir este es más fácil, como que no me gusta demeritar ninguna instancia el emprendimiento, porque creo que en cualquier momento es difícil y en cualquier momento tienes tus challenges, pero a lo que dices, sí era un momento donde muy pocos competidores estaban haciendo esto, muy pocas empresas tradicionales estaban pensando en crear sus propios como spin-offs o subproductos para competir en esta categoría, y eso hacía que realmente tenías un first movers advantage en cualquier producto que lanzaras, ¿no?
algo también en particular jugaba a favor de Colombia, y es que muchas de las empresas internacionales si querían lanzar en LATAM, pues Colombia nunca se convertía a su beachhead. Colombia nunca era el primer mercado en que un Groupon, en que un Uber, en que cualquiera de estas empresas, delivery food, o similares como el iFood, iba a lanzar acá. Era Argentina, Chile, Brasil, México, pero Colombia nunca estaba ahí. Entonces te jugaba a favor también en que tenías un tiempo de ver cómo estas empresas lanzaban en otros países, copiar un poco los features o el roadmap, uno llevarlo a Colombia, ojalá que lo platanizara suficientemente bien para cuando ellos entraran, pues tú tenías unos features que no habían pensado ellos porque el mercado colombiano es diferente por ABC razón, pero sí te da un first movers advantage y por lo menos un buen tiempo para lanzar esas primeras versiones, iterar, ojalá conseguir una masa crítica y si eres suficientemente afortunado algo de capital como para impulsarte más, pero sí ese factor era tal vez el más importante, René, de que tenías un periodo como para estar solo en el mercado. Eso suena, a ver, creo que tiene mucha lógica. En algún momento dentro de esa lógica pensabas que por ser Colombia a lo mejor el quinto o sexto país en donde estas compañías querían llegar, era un camino de adquisición que existía o nunca lo viste de esa manera. Al principio ¿no? Como que te mentiría si te digo desde el día uno supe que me iban a comprar y estos jugadores de acá. Pero a medida que fui avanzando sí me di cuenta de que esto no iba a ser una unicorn, esto no iba a ser una IPO, esto no iba a ser un lifestyle business. Entonces probablemente cuando empecé como que a descartar un poco esas opciones y que tampoco estábamos en un mercado tan grande donde podíamos ser el más grande de todo el continente, ¿no? Donde sí caímos entonces en cuenta como por default que el camino más probable para un exit iba a ser adquirido por un jugador de estos. Y creo que cuando caímos en cuenta de eso, creo que nos hizo llevar muchas muy malas decisiones, pero unas muy buenas que creo que empezamos a hablar con los que iban a ser posiblemente nuestros compradores y hablar de forma muy, muy buena y muy genuina y crear una relación con ellos. Y me acuerdo que muchas veces nos sentábamos a tomarnos un café con Uber, con 99 Taxis o con Easy Taxi y decíamos, oiga, hablemos un poquito del espacio, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estamos nosotros? Y mucha gente decía, pero pucha, es tu competidor, no hables con ellos, no le compartas nada. Y creo que al crear una relación con ellos y realmente como compartir un poco lo que estábamos haciendo, hizo que cuando llegase el momento donde todos creímos que era el timing para hacer una consolidación, pues mucho camino ya estaba recorrido, ¿no? Y creo que es una analogía muy similar, René, tú que conoces mucho el tema de fondear. Si tocas la puerta por primera vez a un VC, no conoce nada de ti, no sabe nada, y empiezas como que a entrar y, oye, dame plata, muy distinto a que si ya llevas varios meses creando una relación, cultivándola, y en la octava, novena conversación le dices, oye, estoy levantando plata, ¿no? Entonces creo que eso con los competidores hizo que lleváramos como a una relación muy buena. Completamente de acuerdo. ¿Te llegó a tocar el momento en donde, también recuerdo este momento, al menos vivirlo en México, en donde ya estaban todos y se sentía una guerra de competencia de precios y llegaba un Uber y era agresivo en cómo hacía desde adquisición hasta precios que obviamente uno no se explicaba cómo podías ir de punto A a punto B por 35 pesos mexicanos, ¿no? O sea, ¿te llegó a tocar operar en ese momento en donde todos estaban haciendo una guerra como de tratar de sobresalir? Sí. Sí, yo creo que me toca uno operando Tapsi y luego cuando post la fusión, que estaba con Easy Taxi, pues ya desde la junta directiva y veía un poco cómo eso se veía, no solo en Colombia, sino en más mercados, ¿no? Y yo me acuerdo, ni siquiera era como el tema de pelear simplemente por tarifas, era Uber llega al mercado, como al año de que estábamos nosotros acá un poco consolidados, teníamos planeado lanzar nuestro botón como de taxis blancos, que era como el primer producto con que lanza Uber acá en Colombia, y decimos, pues pucha, esto puede ir uno de dos ways, o nos va súper bien y todo el público le encanta, o worst case scenario, el regulador, que es el superintendente de transporte, nos cierra la app porque esto es mega ilegal. Queremos arriesgarnos que ese upside de tener más rides sea a cambio de que nos cierren el app. Y dijimos no. Y decimos como que nunca lanzar carros blancos. De nuevo, puede haber sido la mejor o peor decisión. Nunca sabremos, pero me acuerdo que cuando lanza sí tenemos que tomar ciertas decisiones de cómo competir contra ellos. Afortunadamente, a pesar de que nos quitan, darte una idea, 30% de los rides en 3 meses,
porque nosotros creo que Tapsi le apuntaba a un consumidor más afín con el producto de Uber y si Taxi menos. Sí nos damos cuenta que necesitamos mejorar muchos aspectos de la app. Entonces, no solo a nivel como de precios que sentimos esa guerra, sino que sí nos enfrentamos a mejoras de producto que ahorita te contaré, pero sí me acuerdo que por lo menos nos obliga constantemente con Easy Taxi a cambiar nuestros pricing models. Entonces, al principio nosotros cobrábamos una mensualidad, ellos llegan con una mensualidad más bajita. Entonces, nosotros tratamos como de cobrar una mensualidad igual, pero meterle más valores agregados y después ellos responden. Entonces, era como un juego de ajedrez, pues, pero donde no tenías data, sino casi que hasta el siguiente mes de cuántos te pagaban o cuántos no. Entonces, era jugar tus fichas, esperar un mes a ver cuánto te bajaban o subían los drivers y ahí vuelva a reaccionar. Entonces, era algo como que muy emocionante, pero que no quiero volver a repetir en mi vida, para serte sincero. Pero entonces suena a que vendiste en el momento correcto, ¿no? Ya se había consolidado el mercado en Colombia previo a que Uber llegara. Y pues me imagino de esa manera poder mostrarse como un competidor más fuerte ante alguien tan grande y agresivo como Uber, ¿no? Sí creo que, a ver, todavía pienso mucho que si vendí en el momento que era o si hubiera esperado un año más, y creo que todos los emprendedores, como cuando venden una empresa constantemente, esa es la pregunta que constantemente permanece en el tiempo. Creo que lo que nos salva, entre comillas, René, y creo que esto después lo traslado mucho a cuando hago inversiones ángeles, es que pienso qué tan grande es el mercado. Y creo que hoy Uber, ni siquiera Uber y sus demás players, ¿no? Didi, InDriver, Cabify, todos estos no han capturado ni 60% del mercado. Es decir, 40% del mercado sigue pidiendo apps por teléfono, convenios empresariales o en la calle. Entonces creo que fuimos suficientemente afortunados que a pesar de que Uber entró y muy fuerte y nos quitó un share del mercado, pudimos seguir creciendo, no quitándole pasajeros a Uber, sino convenciendo a personas que antes no pedían por apps, empezaron a pedir por apps. Entonces a veces chistean mucho, creo que otra aceleradora que conocemos que decía, es como que buenos founders en un mercado malo, gana el mercado. Es decir, te rompe. Puedes ser el mejor founder, pero si estás en un mercado malo, chao. Pero malos founders en un buen mercado, es como que ganan los founders, en el sentido que el mercado es suficientemente bueno que te perdona muchos errores. Creo que llevando esto un poco a la industria de taxis, era un mercado masivo, sigue siendo una industria masiva. Entonces creo que tuvimos la ventaja de que pudimos haber perdido más share, igual íbamos a seguir siendo una empresa muy, muy grande, porque el mercado el TAM era tan masivo. Entonces creo que eso nos ayudó mucho. Me encanta. Ahorita mientras hablabas de esta frase de buenos founders en un mal mercado, el mercado gana y el malo, los founders ganan. Me hiciste también regresar al 2012-2013 y conozco a lo mejor un poco de esos retos viéndolo desde el lugar en México con Jaxi, y me hace como pensar en ese mercado que era tan distinto al de hoy, y seguramente te tocó tener que encontrar una solución a taxistas que no tenían un smartphone o que no tenían un plan de datos, y era parte de solucionar el problema, ¿no? No era, en ese momento no todo el mundo tenía un smartphone en el bolsillo. Sí, y creo que a veces, como cuando hablamos un poquito como del el buen resultado que nuestro criterio tuvo Tapsi para nosotros, creo que el timing lo es todo. Y cuando hablo como de esa frase, sí me relaciono a lo que acabas de decir, de que si hubiéramos lanzado Tapsi 3 años antes, posiblemente la penetración de smartphones hubiera sido tan bajita que aún así no hubiéramos conseguido una masa crítica. Si hubiéramos lanzado 3 años después, probablemente los competidores no nos hubieran dejado, o pues ya hubieran tenido una masa crítica y yo no hubiera podido crecer absolutamente, o no hubiera podido hacer nada contra estos monstruos multinacionales con mucho dinero. Entonces creo que fue el timing exacto, pero sí me acuerdo que parte de como las dificultades más grandes que teníamos es que teníamos que convencer al conductor de que comprara un smartphone. Y esto eran usuarios que tenían lo que llamamos nosotros como un celular flecha, que era el Nokia ese como donde jugábamos culebrita, ¿verdad? Sí. Y necesitábamos migrarlos a que se compraran un smartphone. Y lo primero que hicimos fue tocar las puertas de las telcos. 2 telcos nos cerraron las puertas y contra todo pronóstico, la telco más grande del continente, nuestros amigos, la gente de Claro, les dijimos, oiga, hay un pool de 55,000 taxistas en Colombia que no tiene smartphones. Si ustedes me dejan hacer un programa semilla
es que me regalan literalmente, o pues prestado, 35 equipos. Yo las entrego a 35 drivers al mes con el producido o el dinero que hacen. Pueden recomprar el celular y hacemos esto constantemente. Claro nos creyó, Claro nos apoyó y empezamos a hacer esto por 6 meses. Entonces, las primeras celulares que realmente pudimos entregar, pues eran comprados por Juan y por mí, entregándole a los drivers, pero el primer plan masivo como que ayudara a que los drivers adoptaran celulares, eran con este plan que hacíamos con Claro, y con un paquete especial, un plan especial para estos drivers. Y luego, curiosamente, nos ayudó que Easy Taxi entrara al mercado, porque ya no solo era una empresa llamada Tapsi, como que haciéndole ruido para que un driver comprara un celular, era Tapsi por un lado y Easy Taxi por otro. Entonces, entre los dos como que nos ayudamos, de hecho, simplemente empujando o mandando mensajes para que el driver dijera, bueno, si me compro un smartphone, no solo es Tapsi, sino es Easy Taxi también. Y luego Uber también. Entonces, creo que entre todos al principio, cuando estás desarrollando un nuevo producto, creo que tener más players como que evangelizando, de hecho, puede ayudar más de lo que te puede quitar. Y ese fue el caso con Easy Taxi, ayudándonos a convencer a los drivers de que luego compraran sus smartphones. Qué loco. Me encanta como recordar esos momentos, porque eso era emprender en el 2012 en Latinoamérica. O sea, estabas solucionando múltiples problemas al mismo tiempo, que hoy, si lo piensas en 2024, el emprendedor o la emprendedora ya se puede enfocar en solucionar una sola cosa, ¿no? No tienes que solucionar el ecosistema completo, y eso es una cosa padre, que también me hace pensar en qué cosas puedes estar haciendo hoy en donde no es evidente ir a emprender, ¿no? Y que también es súper interesante para empezar y potencialmente abrir una puerta nueva de algo que no existe. Y creo que sí, creo que de hecho era, creo que un blog famoso, creo que del fondo QED, hablando un poco de la TAM, y decía que muchas veces para hacer un producto en la TAM, la empresa tiene que construir infraestructura y tiene que, para lanzar un producto final de compra y vivienda, tal vez te toca hacer una documentación en firmas digitales, tal vez toca hacer un KYC especial, tal vez te toca hacer un background check especial, pero para construir este producto final de poder vender un apartamento, pues te toca hacer mucho de infraestructura. Y creo que eso siempre me ha quedado, porque siento que ese es tal vez la cruz que llevamos, pero el gran beneficio de que muchas veces para construir ese producto final vas a tener tantos moats o tantos bloqueos para que la empresa extranjera o empresa cualquiera quiera crear este producto, va a tener que recorrer para llegar a un producto igual. Entonces creo que eso que decías, como de eso que tienes que crear para llegar a ese producto, creo que todavía es muy latente, que tal vez la infraestructura básica está, ya hay smartphones, ya hay penetración de internet al 50% en ciertas ciudades, ya hay otros variables, pero todavía para ciertos productos digitales hay mucha infraestructura por desarrollar que te demoras, pero al final hace que tengas unos bloqueos mejores para cuando lleguen competidores. De acuerdo. Oye, Andrés, y para ya tocar la última pregunta relacionada a la historia de Tapsi, el momento de la adquisición, cuéntanos cómo pasó y de pronto qué aprendizaje tienes de ese momento. Sí, creo que no puedo mencionar absolutamente todo, por lo menos así no sobrio. No, mentira, no, hay muchas cosas como, pues sí, que no menciono, pero creo que lo que aprendimos fue muchas veces los criterios con que uno escoge una empresa para fusionarse y dice, lo hago porque ellos están haciendo A, B, C bien, yo estoy haciendo D y F no tan bien, entonces fusionémonos. No se da, ¿no? Y creo que cuando lo hicimos parecían la mejor empresa para nosotros. Nosotros estábamos en un país, ellos estaban en múltiples, nosotros estábamos en mercados donde el revenue como por usuario, por ride, no era muy alto, ellos estaban unos muy buenos y como que parecía que en papel nos complementábamos perfecto. Ellos sabían levantar mucha plata porque venían de Rocket Internet, y para los que no conocen como de Rocket Internet, porque no vivían en esa época, no vivieron en esa época de startups en Colombia o en Latam, Rocket Internet era como el SoftBank hace como 2 años. Era como el papá grande que llegaba con mucho capital, muy agresivo y que decía, vamos a comer toda Latinoamérica, y así se hacía así. Y ellos estaban detrás de tal vez de las 3 o 4 startups más grandes de su momento, que eran Linio, el de comidas, Dafiti. Entonces era como, wow, el que sabía hacer este negocio. Entonces en papel nos casamos con ellos o hicimos el exit con ellos.
Y lo que pasó después fue que nos dimos cuenta que unir dos empresas que eran tan rivales era muy difícil, no solo a nivel cultural, sino simplemente a quién ponemos de gerente de las unidades, mi gerente o el gerente de ellos. Y uno empieza a hacer tantas como concesiones que a la larga no termina siendo nada bueno, porque no es que no escogiste el mejor, sino que como que estabas como negociando, ¿no? Entonces creo que lo que aprendí es mergers son muy, muy difíciles y creo que todo el mundo los dice, desde David Vélez hasta los que han hecho mergers más chiquitos, que hacer esos procesos que encajen muy bien es muy, muy fregado. Creo que algo que sí nos ayudó es que entre las dos marcas cerrábamos mucho el mercado. Entonces como que capturábamos el doble mercado. No es que estábamos haciendo un merger para un producto complementario. Algo que aprendimos o que aprendí yo es que cuando nos compran y voy a la junta directiva de Rocket Internet desde Berlín, pues también me doy cuenta que hay mucho que llega a las juntas directivas que no es pues del todo accurate y también hay muchas cosas que la junta está tomando decisiones con información tal vez como no del día a día. Entonces creo que tal vez resumo esto porque es como un capítulo como complejo como de resumir de forma rápida. Muy, muy difícil encontrar un partner con que la integración sea perfecta. Muchas veces los criterios que tú miras de por qué hacer un merger a veces en la práctica no se dan. Y el tercero, pasar como de ser un emprendedor a estar en una junta directiva, creo que no fue una transición que se me dio muy fácil y me costó mucho. Porque por un lado, entonces decía ciertas cosas en la junta, pero después volvía al país Colombia a ejercer ciertas cosas. Y yo le respondía en teoría como al CEO global de Easy mientras seguía en la práctica. Pero creo que, a ver, el momento que tomamos la decisión fue la mejor decisión que pudimos haber tomado, creo. Tampoco veníamos muy bien de caja en su momento, entonces la decisión como que nos ayudó porque estábamos levantando una ronda y era difícil levantar una ronda porque nadie quería invertir en contra de Uber. Entonces hay como que demasiadas enseñanzas, René, pero creo que lo más importante es que los mergers o las fusiones son, creo que, bastante complejas. Y cuando oigo a veces empresas que he invertido que me dicen, no, voy a hacer este merger, después como que les digo, muchachos, tengan mucho cuidado porque esto no es así de fácil. Esa es como la gran, tal vez, enseñanza para todos, más allá de las anécdotas. Qué bueno escucharlo de esa manera, porque yo creo que muchos podrían pensar lo opuesto, ¿no? O sea, el gran hito y el gran éxito que cuenta la historia que uno publica a lo mejor en la nota, en el medio como Forbes y demás, ¿no? Pero no se cuentan los retos. Andrés, ¿por qué volver a emprender entonces? Oye, esa pregunta me la sigo haciendo, pero creo que, a ver, creo que pues, por un lado, en los últimos 8 años desarrollé este skill set, desarrollé unas habilidades que creo que estas habilidades pasarían muy desapercibidas o poco de valor si voy a una empresa de Fortune 500, ¿no? Entonces creo que de por sí me di cuenta que desarrollé un skill set, desarrollé un músculo, desarrollé como un know-how que si la llevo a otra industria creo que no, ni sería mejor que el promedio, y creo que se podrían aprovechar. Entonces creo que me di cuenta que no sé si encajo en una empresa. Entonces creo que por default sigo emprendiendo por un lado, pero eso ojalá que se perciba el lado positivo, que tú desarrollas un skill set y una habilidad muy buena. Y me doy cuenta que todavía hay muchas oportunidades en Latinoamérica y creo que esa es la principal, René. Creo que me di cuenta que si pude hacer esto con una app de taxis, ¿por qué no ir a apuntar más grande y volver a hacerlo con la industria de la banca o la industria de servicios financieros? Y creo que ese mismo racional, creo que hasta el día tal vez que cuelgue las botas, seguiré teniendo, de que creo que todavía hay una transformación digital enorme que tiene que pasar en Latinoamérica. Si tú coges que cualquiera de las 20 industrias más grandes, creo que en cada industria hay demasiado que se puede hacer que todavía es análogo y se puede pasar a digital. Y creo que definitivamente la conclusión es, cuando te pica el bicho, el emprendimiento, es muy difícil dar con la cura, muy difícil decir ya me renuncio y me voy a dedicar a un hobby o me voy a ir a otro país y no hacer nada más. Entonces creo que esos 3 factores creo que fueron lo que me llevaron a seguir emprendiendo.
Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. Me encanta lo que dices, coincido completamente en que LATAM sigue teniendo muchas oportunidades y que falta esa transformación enorme. Y también algo que me gusta mucho de verte emprender de nuevo, Andrés, como que en esta historia decir, ok, a lo mejor sí, un descanso y dejar de emprender porque es retador era un camino, pero tomar la oportunidad como second time founder, pero sobre todo habiendo tenido un éxito, es algo que a mí como inversionista, y te lo había platicado antes, me gustaría ver mucho más. En un mundo en donde tú aprendiste a construir en el 2012 sin un ecosistema, mencionábamos sin aceleradoras, un solo fondo en Colombia. Entonces asumo, ¿no? Aprendiste a construir con escasez siendo scrappy, y lo estoy asumiendo. ¿Cómo es emprender hoy en un mundo en donde ya hay otras cosas, pero sobre todo creo alguien con tu perfil también es más fondeable? Sí, pucha, qué buena pregunta. Y de nuevo, acá me gustaría oír más de la opinión de ustedes, de cómo lo están viendo desde la óptica del inversionista. Pero yo creo que hoy hay mucho más ruido que es un con. Hay mucho más expertos hablando de qué hacer, donde tal vez no aplica. Hay mucho más acceso a dinero que te permite hacer mucho más errores. Y cuando hace un error tal vez de la magnitud más grande. Y creo que algo que todavía no vemos en Colombia, y creo que en LATAM, es que todavía muy pocos corporativos están abiertos de brazos para trabajar con startups. Entonces todavía no hay como una cooperación con corporates como para poder llevarles el producto a ellos o trabajar con ellos. Y creo que eso es algo como donde todavía veo que hay mucha dificultad. Que definitivamente es un gran plus, es no solo el acceso a capital, sino el acceso a talento. Creo que hoy en día, en su momento era imposible traer un ex McKinsey para unirse a Tapsi. Ni en el momento mejor, como que era una decisión terrible. Hoy en día ves eso, ¿no? Ves ex consultores o ex banqueros que vienen a una startup. Entonces creo que algo muy positivo, no es que sea más bueno o más fácil, pero simplemente algo muy positivo es que creo que hoy en día el talento que tú puedes traer para tu startup, creo que sube 3 niveles. Y creo que cuando llegas a eso, el CEO se puede dedicar a cosas tal vez de CEO, donde en su momento es romántico y es bonito, pero pues en su momento era el CEO haciendo de todo. Hoy en día creo que lo que hacen, y creo que lo que las empresas grandes de la TAM que han logrado pues los posiciones muy arriba, los que todos queremos emular, creo que son empresas donde el CEO se pudo rodear de personas muy buenas, en donde podía legar absolutamente todo y él dedicarse tal vez a ciertas labores de CEO, que tal vez en su momento no se podía porque el talento que conseguía era un poquito más, o eran más loquitos, por decirlo así. No es que eran más buenos malos, sino que eran personas más aventuradas. De acuerdo. Ahorita mencionabas que más dinero más te permite hacer más errores. ¿Lo dices desde un lugar positivo o al contrario? Yo creo que positivo y negativo, ¿no? Es decir, todo depende del outcome. Creo que te permite swing for the fences, y si te va muy bien con esa idea, pues llegaste a una escala mucho mayor. Pero creo que yo cuando lo decía más como por el negativo, en donde, de nuevo, gastas mucho más de lo que deberías gastar en marketing, en expansiones internacionales antes de tiempo, ¿no? Y creo que ese es uno de los errores más grandes que veo en los startups que he invertido directamente e indirectamente, es que ni siquiera han consolidado un mercado y ya están diciendo, no, voy a lanzar a otros 3 países. Y eso es un error que solo cometes cuando tienes realmente plata. Si no tienes plata, pues te quedas ahí scrapping y sigues como que peleando en tu mercado local y empiezas hasta que llegues a un punto, ¿no? Entonces sí creo que, sin entrar en tantos como ejemplos, sí creo que lo decía más como el lado negativo que con, no sé cuál rapero es o cuál la frase famosa, pero como que more money, more problems, ¿no? More money, more problems. Entonces creo que lo decía en el lado como no tan positivo, donde sí, te vuelves tal vez menos consciente del valor del dinero y empiezas a cometer menos errores que no deberías. Más errores, perdón. Sí, justo te lo pregunto porque coincido contigo, y luego son errores que son caros de corregir. Me ha tocado en los últimos
pues yo te diría en los últimos meses o inclusive desde finales de 2021, tener esta conversación en donde me daba mucho cuenta de eso que dices, como perderle el respeto al valor de $1 y ver decisiones que se tomaron bajo abundancia de capital, que creo que nublaron buenas decisiones. Y me parece interesante que toques este tema porque lo relaciono mucho con cómo comenzaba la pregunta, ¿no? Tú aprendiste a construir en escasez. O sea, en el 2002, en el 2013, no había abundancia de capital para un emprendedor como tú. Entonces, eso es algo que inclusive en esta ola del 2021 mantuviste como dentro del core de cómo tú construyes un negocio, o en algún momento logró esta ola nublarte un poquito y hoy volverte a darte cuenta de lo que ya sabías, ¿no? Sí, muy buena pregunta, René. Yo creo que, a ver, hasta previo a eso me dejé influenciar y tomé el Kool-Aid. Post Y Combinator levantamos, para darte una idea, levantamos 3 veces en una sentada post Y Combinator con la idea en producto, perdón, la idea te paga como en un estado antes de lanzar al mercado. Levantamos 3 veces más de lo que levantamos en toda la historia con Tapsi. Entonces sí creo que esa oportunidad o esos accesos de dinero sí te llevan a cometer errores. Entonces creo que sí cometimos estos errores que te decía antes incluso de este boom. Lanzamos en México. Nunca íbamos a haber lanzado en México con Te Paga. Había una oportunidad bonita de por qué debíamos lanzar y lo hicimos, pero igual creo que si no hubiéramos tenido nunca acceso a ese capital, nunca hubiéramos pensado en esa oportunidad. A los 1 año y medio nos devolvemos, dándonos cuenta de ese error, ¿no? Creo que entonces en el boom de 2021, cuando nosotros también levantamos la serie A, cometimos algo de errores. Creo que mucho menos, pero te mentiría si te digo que fui 100% austero y aprendí la lección o fui siempre. No, creo que pues a veces te gana. Creo que no cometimos errores que pusieron en riesgo la empresa, pero tal vez crecimos el equipo demasiado. Pasamos de tener 30 personas a 55. Hoy tenemos otra vez 30. Entonces creo que nos dimos cuenta que sí, definitivamente con eso cometes esos errores, que a veces no es que sea porque eres descuidado, sino que dices, si quiero llegar a este nivel, tal vez estos son los hires que necesito, y empieza a hacer eso mucho más rápido antes de que realmente te lo esté demandando la unidad de negocio o el equipo. Entonces creo que ese tipo como de problemas tuvimos. Y empezamos tal vez a subsidiar ciertas funcionalidades que no íbamos subsidiar. Entonces, por ejemplo, antes nosotros perdíamos cada vez que alguien pagaba una factura pagándolo con su tarjeta de crédito. Porque para darte una idea, por ejemplo, el costo de la tarjeta de crédito era $1 y ganábamos 50 centavos. Todos decían, puta, esto es basics, no debiste hacer esto. Pero en esos momentos donde el mismo inversionista, no quiero echarle toda la culpa al inversionista, pero los mismos inversionistas dicen, oye, growth, crezca. Así los economics no estén listos todavía, pues te obligas a hacer estas decisiones estúpidas que son de, bueno, habilitemos que el pago de factura se pueda hacer con tarjeta de crédito, donde claramente crecíamos, pero después de un rato cuando dice, oye, si uno no tiene dinero infinito, pues tengo que cortar el chorro acá. Efectivamente lo hicimos el año pasado. Entonces sí, todo esto como para decirte que a pesar de que viví un crecimiento, un startup en momentos de mucha escasez, creo que cuando llegas a otro momento de la vida, creo que también cometes esos errores y los cometí. No, me encanta que lo compartas de esa manera. Gracias por compartirlo de forma tan transparente. Y yo diría que, o sea, te lo pregunto porque también los consejos que recibía uno en ese momento eran esos que mencionas, ¿no? No nada más la petición a lo mejor de un VC de crecer, pero también un asumir erróneamente que la abundancia de capital existía para sostener lo que en ese momento estabas haciendo. O sea, nadie se imaginó que la siguiente ronda no existía igual que la que justo acababas de cerrar, ¿no? Sí, así es. Y aprendizaje para todos, ¿no? Y creo que es muy bonito ahorita volver a un poquito a mercados más sanos o sanity check. Y creo que algo más que eran, no solo era crecer, es que algo más que no se menciona suficiente, y hoy lo menciono mucho con las empresas que invertí o que invierto, tengamos cuidado de esas métricas que son vanidad o esos vanity metrics o esos números que en verdad no te dicen un carajo, perdón. Entonces como que todos estamos obsesionados con número de usuarios registrados. Sí, man, pero ¿cuántos te usan todos los meses? No, número de usuarios registrados sigue creciendo.
o número de nuevos usuarios. Entonces creo que a veces también no solo era como crecer así, sino tal vez concentrarnos en los números que no eran. Y en verdad nadie hablaba de revenue, ¿no? Era total payment volume, número de usuarios y puta, revenue. ¿Qué tan lejos estás de break even? Y creo que estos eran tal vez como un polo a tierra que tenía que haber pasado duro. Duro para todos, pero creo que tenía que haber porque esta fiesta nadie podía seguir pagándola, ¿no? De acuerdo. De hecho, es doloroso y creo que es un buen aprendizaje que a la industria nos costó, pero coincido contigo. Tenía que pasar, creo que sano, y la lógica. Hace poquito hablaba con un amigo y me decía, es que René, eran buenas ideas, pero no eran buenos negocios. O sea, como las decisiones dentro de una startup, ese ejemplo que decías de lo de la tarjeta de crédito, suena como una idea espectacular, pero era un muy mal negocio para ustedes. Entonces, sí, tal cual. Sí, Andrés, dentro de tu rol hoy, ahorita ya mencionaste un par de cosas relacionadas a inversión y me gustaría llevar la conversación para allá. ¿En qué momento decides escribir tu primer cheque y cómo es que te conviertes en inversionista? Es muy bonito la historia, pero entonces básicamente cuando hacemos el exit, ¿no? Cuando vendemos y recibimos algo de capital, así como que nos damos cuenta que creo que, como decías tú, había hecho un mini MBA y habían muy pocos emprendedores en Colombia que han hecho este MBA. Entonces yo decía, pues yo tengo un poquito como de insight y tengo apetito por invertir. Entonces empezamos a invertir, tanto yo como mi socio Juan Salcedo, en dos emprendimientos. Los primeros fueron en la U y Muo, que eran, pues que son dos emprendimientos increíbles. Pero luego me di cuenta que estaba invirtiendo mucho como con el corazón y con el instinto y menos con números. Y a pesar de que las empresas siguen hoy en día, tal vez las invertí de forma apresurada, no me di cuál debía ser el cheque que debía invertir, no miré otras variables que debía haber mirado y después de tal vez otras que ya no existen, me di cuenta que tal vez yo no era bueno tomando esa decisión de inversión. Porque era emprendedor, porque me emocionaba mucho con la idea o con el founder y soltaba un cheque sin realmente medir qué debía hacer o qué pasos o cuál es el monto que debía firmar. Entonces en ese momento decido entonces hacer una de estas locuras por año, invertir en una startup de nuevo a título personal, porque me gusta en esa relación, me gusta apoyar, pero después decido que como inversión inteligente decido invertir a través de fondos de capital que a su vez invierten en startups, porque ahí había realmente personas que se dedicaban a analizar, a tomar decisiones en frío y no simplemente como con la efusión de lo que puede ser una buena idea, más no un buen negocio. Y ahí entonces decido hacer unas inversiones a través de una aceleradora llamada Rockstar, que lo mencionaste al principio de la llamada, a través de un fondo de capital que se llama Cima Capital, acá en Colombia, y otro a través de Inogen, que es un fondo centroamericano que están haciendo unas cosas muy interesantes también. Entonces, el primer cheque 100% instinto fue como lo primero que di, pero curiosamente lo que me di cuenta es que más que la idea, lo que ha mantenido a flote estas empresas son los founders. Y creo que ese por lo menos ha sido tal vez mi mayor aprendizaje, es que la idea es lo de menos, es el founder que está detrás empujando la idea. Y para mí ese es como el punto más importante cuando miro inversiones, el founder. Y hoy, ahorita mencionabas como este cambio de dinámica. ¿Hoy sigues haciendo inversiones en compañías directas? Sí, hoy sigo. He tratado como de refinar un poco mi tesis y creo que similar a los VCs, como que unos que son pues, industry agnostic, igual les va muy bien, no es por criticar nada de esto, pero tal vez los VCs que son enfocados a ciertas verticales puede que les vaya mejor porque saben medir este tipo de startups, saben después de haber invertido en 3 o 4 cuáles son los elementos de valor que han hecho que estas 3 o 4 crezcan o no crezcan. Entonces creo que te vuelves como mejor en ciertas, no sé, observando y pudiendo ayudar a ciertas startups. Entonces trato de invertir yo en lo que creo que conozco un poquito más, que son marketplaces donde haya un componente de movilidad. Creo que no solo conozco la industria, sino que porque todavía soy inversionista en Cabify, a veces puedo tratar de unir las puntas de forma obviamente muy, muy objetiva. Y lo otro que estoy tratando como de gastar más tiempo es en infraestructura y tal vez negocios obvios que simplemente son muy análogos todavía y que no se han digitalizado. Entonces, por ejemplo, una de esas que mencionaste al principio que se llama Mi Megáfono, pautando precisamente en Te Paga, queriendo pautar para que
conductores de taxi me descargaran, me di cuenta que el canal más eficiente era radio. Trato de contactar empresas de radio para poner mi ad o mi anuncio y me tomó 17 días sin que me respondieran para poner un anuncio. Y por fin cuando me responden les digo, era para un anuncio que tenía que ser hace 15 días. No me sirve estas respuestas. Y ahí es que me di cuenta que lo que Google y Facebook estaban haciendo muy bien de poder permitirte que puedas poner un anuncio en horas y pagando $50, eso no existía en medios tradicionales. Medios tradicionales, si no tenías un cheque grande, no te paraban bolas, te hacían que la pauta saliera en 15 días y no era visible las diferentes opciones. Entonces invertí en una empresa llamada Mi Megáfono que estaba cumpliendo este propósito y ese es un poco como la lupa que estoy tratando de tener. Marketplaces con enfoque en movilidad, ideas para mí muy obvias que simplemente no se han digitalizado, pero siempre pensando en que hay un exit en el camino. Entonces siempre que entro, como que sí me pregunto, ya quién va a ser el posible buyer y desde ahí pongo a que ojalá el founder pueda empezar a hablar con los que van a ser posibles buyers y yo hacer lo mismo, no por obligarlo a vender, sino porque tristemente la estadística nos muestra que 99.9% tal vez de todos los exits acá en LATAM son a venderle a alguien más y no a IPO. Entonces trato como de instaurar un poquito ese reality check, aunque no es muy tal vez lo que quieren oír los fondos. Pues depende de la etapa en la que estés, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, que invertimos temprano, una adquisición a un precio razonable que no tiene que ser el $1 billion company, nos deja bien parados. Y creo que a todos los ángeles inversionistas que están invirtiendo también. Creo que es un escenario positivo y también un escenario que me gustaría ver más. Ahorita describías lo de la compañía que invertiste, que nace desde inclusive, yo no diría nada más de la obviedad de lo que no está digitalizado, sino también de lo que tú a título personal te ha tocado vivir y los dolores que te tocó emprendiendo. Y medio que eso es como también terminas haciendo, te paga, ¿no? Sí, tal cual. Cuando Uber lanza nos dimos cuenta que una de las funcionalidades que más le gustaba a los pasajeros cuando pedían Uber era poder pagar con un clic contra su tarjeta de crédito. Nos contactamos contra las dos pasarelas regionales que existían en Colombia para ver si tenían ese one click payment. No lo tenían. Hablamos con PayPal y Adyen en Holanda y en Estados Unidos. Nos dijeron que tenían esa solución porque esa es la que usaba Uber, pero que el dinero terminaría en Holanda y después tendríamos que devolver el dinero acá. Imagínate, pues, todas las complicaciones de llevar dinero a Holanda después de registrarlo para pagarle a un conductor de taxi a los 2 días. Eso no iba a pasar. Y con base en esa problemática de mercado es que, como dices tú, creamos Te Paga. Entonces arranca como una pasarela, después evoluciona a una billetera móvil y hoy está ofreciendo Banking as a Service para otras billeteras móviles. Entonces, pero sí parte de esa problemática que mencionaste que sufrimos. Vimos que podría haber una solución tal vez creada por nosotros y descubrimos que convertiría en otra empresa que puede valer más en su momento que el mismo Tapsi. Entonces fue interesante eso. Y yo creo que sí, y no nada más por el mercado que estás atendiendo, sino que creo que estás capitalizando. Tú hace rato mencionabas 8 años de habilidades que desarrollaste emprendiendo. Entonces, regresando al tema de Second Time Founders o Third Time o el número que sea, sin duda creo que aquellos que están empezando hoy por primera vez y creen poder construir el $1 billion company, que no estoy diciendo que no puedan, creo que aumentan su probabilidad cuando están en la segunda o la tercera vuelta, ¿no? Pucha, yo creo que sí. Yo creo que sin duda, y por eso creo que muchas veces los inversionistas les gusta que sea un second time founder, así no sea un exitoso second time founder, pero como que haber fracasado tu empresa, creo que te enseña algo que ojalá no repitas, pero que sí puedas aprender de esto para la siguiente empresa. Y creo que eso después te compartiré un poquito cómo llego como a esa realización de dedicarme a esto, pero es un concepto japonés, de hecho, creo que se llama Ikigai, en donde dicen que el éxito tuyo como empresa o como persona está en encontrar un balance entre 3 círculos. Uno, círculo donde tú eres mejor que los demás. Entonces, si has hecho emprendimientos y sabes más que el average o el promedio, pues dedícate a eso. El segundo, busca algo que te apasione. Definitivamente, sentí que tenía una más cancha que los que estaban arrancando. Me apasionaba.
Y el tercer círculo, como lo que debería ser como el Ikigai, que es este concepto japonés, es que te paguen. Y creo que todavía en el mundo de startups, los exits cuando está bien, los tienden a ser muy buenos. Entonces creo que me casé un poquito con esa filosofía de estos tres círculos de Ikigai y así es como más o menos trato como de resumir mi participación acá, tanto como inversionista como en emprendedor. Me encanta. Andrés, ¿de dónde sale tu deal flow para aquellas compañías que sigues invirtiendo? Sí, es muy como inbound. De nuevo, porque no soy un inversionista así activo que va buscando empresas. Es que me llegan porque coincido en ciertos eventos de emprendimiento y los emprendedores me hablan o participo en apoyos a ciertas aceleradoras como Rockstar y en cada batch que sirvo de mentor me enamoro de unas y lo lanzo ahí. O a veces precisamente los fondos de inversión que invierto, si sale un proyecto que me gusta mucho a título personal, lo manejo, pero es muy de nuevo. Como soy full-time job mi full-time job es te paga, no tengo mucho tiempo como para estar buscando, sino que son proyectos que básicamente me llegan. Suena, ahorita mencionabas Rockstar, mentoría, algunos eventos en los fondos en los que estás invertido. Entonces, si bien suena muy inbound, también suena a que buscas que venga con una buena referencia, ¿no? Yo creo que sí. Y a ver, acá entre nos, creo que no podría invertir, no me sentiría como invirtiendo en una empresa que no tengo esa referencia o que no haya sido validado por alguien, ¿no? Entonces, que haya pasado por aceleradoras es el mayor check posible, porque estos para mí son las personas expertas que se dedican a evaluar startups buenas, malas, regulares, y cuando pasan por ahí también les dan ese mini MBA para saber qué hacer o qué no hacer. Entonces, si pasa por una aceleradora, pues de nuevo, eso es lo único que necesitas honestamente, si eres un inversor ángel, como para que sea ese primer criterio. Después es muy importante saber qué valor le vas a aportar tú y qué realmente te va a aportar a ti, ¿no? Entonces sí creo que es importante y creo que Warren Buffett también lo decía y creo que aplica para private equity y aplica como creo que era Buffett y Charlie Munger. Invierta en donde sabes, punto. No inviertas en cosas donde ni sabes ni puedes aportar valor. Y creo que ese mensaje creo que he tratado como de yo mismo creérmelo y también como cuando hablo con otros emprendedores o inversionistas ángeles, decirles, si eres de real estate, pues probablemente enfócate un poquito más en real estate porque ahí es donde puedes aportar valor y realmente tienes un criterio que pueda ayudarle al founder a evitar ciertos obstáculos. Si no sabes nada de AI, pues, a menos de que sea demasiado vetted, pues creo que poco podría saber si te presento 5 empresas de AI, cuál va a ser la ganadora. Entonces creo que es un poquito eso. De acuerdo. Ahorita ya tocaste un poquito de tu tesis, pero me gustaría profundizar en ella. Mencionabas que te gusta marketplaces, cosas de infraestructura y también los negocios obvios no digitalizados. Pero si nos pudieras contar de pronto región, etapa, rango de evaluación e inclusive a lo mejor algo en lo que no inviertes. Parto de nuevo por ahí. Creo que no invierto en lo que no conozco, que es mucho, by the way. Pero tal vez cosas que son muy, muy sexys y que todavía la tecnología no se ha probado, me cuesta un poquito creerle. Y más en etapas tempranas, ¿no? Si me dicen ya invierta en OpenAI, pues creo que ahí, a pesar de que no entiendo absolutamente nada de eso, pues invertiría. Pero creo que en etapas muy tempranas, creo que hay que ir como con mucho cuidado, sobre todo de nuevo, en ideas que no están probadas y donde también donde no siento que hay un exit de un buyer en los siguientes 3 o 4 años. Entonces, si es algo totalmente disruptivo, que sí, lindo, pero pues, ¿a quién podría hacer esto? Si todavía nos va a requerir mucho capital para hacerle un negocio rentable, trato como de evitar eso. Tal vez rangos, montos o geografías, trato de definitivamente buscar en Colombia, que es donde siento que le puedo aportar valor a ese emprendedor, porque tal vez conozco un poquito este ecosistema y puedo unir tal vez puntas con otros empresarios, con otros inversionistas y sobre todo con corporativos, donde creo que ese es el nut que tenemos que crack en Colombia. ¿Cómo hacemos que más empresas, Postobón, RCN, Corona, apoyen más a los startups? Me gusta definitivamente temprano, no sé si el primer cheque, pero de los primeros cheques, y definitivamente sí quiero cada vez más apostarle a proyectos que tengan tal vez un impacto social y que vengan de founders de otras regiones que no sean pues el Bogotá, Medellín, Cali, que creo que
mi cheque no hace diferencia para esos founders, pero tal vez mi cheque para emprendedores que están en regiones un poco más apartadas, buscando proyectos sociales, es donde creo que cada vez más voy a estar volcándome, René. Me encanta. Y en cuanto a evaluación, ¿cuál es el rango mencionas ser de los primeros inversionistas? ¿Cuál sería ese rango en donde te sientes cómodo invirtiendo? Sí, más que como valoración, que creo que ahí podríamos hacer todo un podcast hablando de valoraciones. Creo que el check size, donde más o menos me siento cómodo, es entre 25 y $50,000. Ahí es donde de nuevo tengo mis cálculos con un banquero de cuánto puedo gastar en mis pequeños moonshots al año, y eso es un poco como trato de distribuir esas inversiones. Buenísimo. Cuéntame, para ya ir cerrando, Andrés, ¿cuál es uno de los momentos más emocionantes o difíciles que han marcado tu carrera, ya sea como emprendedor o como inversionista? Sí, yo creo que arranco como con una frase medio chisteando, pero es totalmente cierta. Es que los 2 días más felices de la vida de un emprendedor es cuando montas tu empresa y cuando la vendes. Punto. El journey es divino, pero como esa satisfacción es irreemplazable. Entonces, eso es tal vez lo que hablo como en forma general. Creo que el que más me está costando hoy en día es current, es actual. Es balancear vida o donde quiero pasar más tiempo, que es con mi familia, con mis papás, con mi hijo, con mi señora, y con trabajo. Entonces, hoy en día tal vez la decisión más difícil que estoy tomando es a diario. Todos los días cuando llega ese pop-up en el calendario y dice, oye, a las 5 de la tarde ve para estar con Juan Emilio 2 horas antes de que se duerma, y tratar como de realmente bloquearte para que, a pesar de que estás construyendo una empresa que puede ser lindísima, tal vez la importancia más, y no quiero sonar demasiado como sentimental y filósofo acá, pero como que la familia es muy, muy importante. Entonces creo que para mí, más que los momentos muy difíciles de cuando nos quedamos sin capital o cuando tuvimos que pivotear o cuando se fueron mis founders, que son momentos muy, muy difíciles cada una de estas, la que hoy más siento que tengo que ser honesto conmigo mismo y con todas las personas que están escuchando, y creo que muchos se pueden relate, es esa decisión que tomas todos los días de tiempo con mi startup, tiempo con familia. Y creo que ese balance, eso me está costando mucho porque no he logrado ese balance tal vez. Me gusta lo que nos compartes, porque pienso en varias cosas. La primera es que somos una industria que empuja demasiado a que hagamos mucho con poco, ¿no? Y de pronto eso nos lleva a que el calendario siempre esté saturado, a trabajar sábados y domingos, etc. Y ahorita que lo dices, como nunca lo había escuchado o pensado de esa manera, es una decisión de todos los días. Y la vida nos puede pasar por encima muy rápido, ¿no? Sí, demasiado. Me encanta. Gracias por compartir algo tan honesto, Andrés. Y para cerrar, mi última pregunta para ti es, cuéntanos un aprendizaje o un consejo que de pronto sabes hoy, ya después de haber hecho varias inversiones, que te hubiera gustado saber el día que escribiste tu primer cheque como inversionista. Yo creo que la relación entre founders e inversionistas falta mucho más claridad, y falta mucho más documentación, y falta mucho más, no sé, literatura sobre el tema. Creo que muchas veces cuando uno invierte o cuando le invierten, uno dice, qué pereza mandarle un reporte a esos inversionistas, qué manera de escribir esto, me está escribiendo, ¿para qué? Y creo que ese chip hay que cambiarlo por completo. Creo que uno tiene que, desde inversionista, ver cómo le puede ayudar valor a esta gente, porque creo que eso es lo que en teoría el emprendedor le acepta el cheque a uno, no porque solo necesita la plata, pero porque creo que uno puede apoyar, le puede dar tips, le puede ayudar a conectar personas del network que no tenía, y viceversa. Creo que me demoré mucho sacándole el valor al jugo a mis inversionistas, y no les saco suficiente tiempo buscando, sentándome con ellos, contándoles en qué estamos, pidiéndoles consejos, siendo muy honesto y no sugarcoating un investors report. Todo va súper bien, estamos creciendo. Y decir, no, vea, las vainas están mal, no he logrado hacer esto, me cuesta, estoy trabado. Y creo que romper tal vez, o crear una relación mucho más, no sé, buena, mucho más honesta, mucho más como de camaradería y menos inversionista, emprendedor. Creo que esa puede ser tal vez ese mensaje tal vez más importante, o que quisiera haber hecho cuando estaba firmando esos primeros cheques, y que todavía quiero tratar como de romper. Esa relación de emprendedor e inversionista,
que creo que uno lo tiene con unos pocos cuantos, es importante que cada vez entre todos empecemos como a crear una nueva relación y no la relación como a veces en papel la pintan. Está buenísimo. Creo que refleja un consejo de alguien que habla desde los dos lugares, emprendedor e inversionista, y creo que es muy único lo que acabas de compartir, Andrés. Con eso nos quedamos y con eso vamos cerrando este episodio de Ángeles de la TAM. Andrés, mil gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si alguien quisiera estar en contacto contigo, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? LinkedIn sin duda. Si quieres, creo que tienes mi perfil ahí, si no te la comparto, y al revés, gracias a ti por este espacio, gracias por hacer esto. Creo que lo que están haciendo ustedes precisamente no solo con 500, sino con este podcast es cada vez darle más contenido y darles más tips y ayudar a que los próximos emprendedores no cometan tanto errores y que los inversionistas ojalá puedan cada vez aportarle más valor. Entonces, gracias a ustedes, gracias por la invitación y feliz de estar acá contigo. Muchas gracias. Me disfruté muchísimo esta conversación, Andrés. Para todos los que nos están escuchando, como saben, yo soy René Lomelí. También me puedes encontrar en LinkedIn y si eres un ángel inversionista, me encantaría que hiciéramos un espacio para invitarte a este episodio. Adicional, les cuento que a partir de hoy también pueden encontrar Ángeles de la TAM en el ecosistema startup y nos vemos como cada semana todos los jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrebc. Gracias por acompañarnos.